matrimonio, pero encendido. Yo creo que había algunos que iban a llegar hoy. Yo dije, bueno, que Dios nos ayude. Hay algunos que están hoy, presentaron Bengué y toda esa cuestión que están, usted sabe, para buen entendedor con pocas palabras basta que tengo oído por hoy que escuche lo que dice el Espíritu. Pero tuvimos una actividad de matrimonio extraordinaria. La pastora Sandra González, de verdad que trajo una palabra tremenda. Felicitamos a los líderes de matrimonio, Philip, Zuleika, de verdad que hicieron un trabajo excepcional. ¿Por qué no le damos un aplauso a estos dos líderes tremendos? A las personas que declararon, a todos los que fueron responsables de que esto ayer fuera una realidad, de verdad que la pasamos muy bien. Yo estaba ahí en la oficina escuchando y oía las carcajadas, y oía las risas, de verdad que estuvo tremendo. La pasamos muy, pero que muy bien anoche. De verdad que pasamos un buen tiempo. Y por ende, cuando la pastora terminó, pues se puso ahí a hablar conmigo. Y como siempre, hablando con ella, tuve que anoche amanecerme, porque el Espíritu comenzó a darme cosas y ya tenía mis palabras preparadas. Y vuelve de nuevo y me cambia. Pero yo creo que esto es una palabra que usted tiene que escuchar hoy. Creo que esto es una palabra que usted tiene que escuchar y creo que usted esté atento a lo que va a hablar el Espíritu hoy. Porque hay mucha revelación en esto. Pero si usted logra captar lo que el Espíritu quiere decirle hoy, créame que usted saldrá de aquí sabiendo quién usted es. Así que yo creo que usted mira que está a tu lado y dile, tú eres una piedra. Si te cae mal, quítate ahora y dice así, es una piedra. ¿Cuántos quieren escuchar este refrán que dice, ese tipo me cae como piedra? ¿No han escuchado? Pues aprovechate ahora y le quito el lazo, tú eres una piedra. Díselo, tú eres una piedra. Pero ¿sabes qué? Eres una piedra de Dios. Ya muchos están diciendo, ay, una piedra. Eres una piedra de Dios. Así que, ¿por qué no dice conmigo, soy una piedra de Dios? Dice, declaro, soy una piedra de Dios. Yo quiero predicar bajo ese tema, soy una piedra de Dios. Ahora, identifiquemos entonces qué quiere decir piedra. ¿Por qué piedra, pastor? Piedra es una sustancia mineral de aspecto fuerte o sólido. Es una sustancia mineral de aspecto fuerte o sólido. Dile que a su lado, no seas tan blandén que tú eres una piedra. Dice. Porque es que hay cristianos que parecen arena. Tú eres una piedra. Y una piedra es algo de aspecto sólido. Porque Dios no edifica sobre arena. Dios edifica sobre piedra. Por eso le dijo a Pedro, sobre esta piedra edificaré mí. Porque Dios no edifica en terreno inestable. Y si somos piedras de Dios, debemos ser creyentes estables. No como dice el libro de Santiago, que vamos y venimos, gente como la ola del mar que va y viene. Se supone que seas algo sólido y estable. Ahora también dice que piedra es una roca. Ay, el pastor descubrió América. Dice que piedra es una roca. Pero mire esto, me gustó mucho esto. Piedra es un material fuerte para fundamentar o edificar sobre. Piedra es un material fuerte para fundamentar y edificar sobre. ¿Cuántos de ustedes han visto un edificio alto edificado sobre cartón? O edificado sobre guata o algo así. Un material que no sea estable. Siempre se edifica algo grande sobre roca, sobre piedra. Así que Dios quiere edificar algo grande en tu vida, en tu casa, en tu parentela, pero tiene que edificarlo sobre piedra, sobre roca. Por eso eres una piedra de Dios. Ahora mire esto. Piedras son pedazos de roca que se utilizan para construir, que se utilizaban para construir en tiempos antiguos palacios y fortalezas. Escuchen bien, son pedazos de roca que se utilizaban en tiempos antiguos para construir palacios o fortalezas. Esto me gusta mucho. Algunas de estas piedras eran elaboradas y procesadas. Algunas de estas piedras eran elaboradas y procesadas. Mira que no te lo digo. ¿Qué tú eres? ¿Una piedra rústica? ¿O eres una piedra elaborada? ¿Y cuál es la diferencia entre una piedra rústica y una piedra elaborada? Dice que estas piedras elaboradas se utilizaban para casas especiales. Y estas casas de piedras elaboradas representaban
riqueza y autoridad. Pero para poder edificar había que tener una piedra de ángulo. Quédese conmigo, por eso tiene que quedarse atento, porque yo sé dónde lo voy a llevar. Para poder edificar se hacían estas piedras, se elaboraban para crear este palacio, se utilizaban para crear templos, pero siempre había una piedra de ángulo. ¿Y qué es entonces la piedra de ángulo, pastor? La piedra de ángulos en los tiempos antiguos se usaba para edificar casas o palacios, y era la piedra que se ponía como piedra fuerte que serviría de apoyo inicial, formándose ángulos para que las demás piedras cayeran cada cual en su lugar. Dicen que una piedra de ángulo era una piedra especial que se utilizaba y se ponía como base, y al ponerla como base ya los constructores veían de qué ángulos iban a caer las demás piedras. Y ahora con esta piedra de base ya el ángulo estaba creado, y ahora las demás piedras se tenían que ajustar a la forma de la piedra de ángulo. La piedra de ángulo no se va a ajustar a la forma de las demás piedras. Entonces la palabra dice que tú y yo estamos unidos en Cristo. Cristo no va a tomar tu forma, tú tienes que tomar la forma de Cristo. Porque dice la palabra que Cristo es la piedra angular que los edificadores desecharon, y ahora vino a ser cabeza de ángulo. O sea que si vamos a edificar y somos piedras, tenemos que ajustarnos o amoldarnos a la manera de la piedra angular. Por eso es que hay gente dentro de las congregaciones que nunca encajan, porque quieren seguir trabajando dentro de la estructura del reino con las manías que tienen afuera, y nunca podrás encajar con la piedra de ángulo, porque la piedra de ángulo se puso específicamente para que tú tuvieras, no para que tú debieras, para que tú tuvieras que dejar lo que quedó atrás y ahora amoldarte a la forma de esa piedra. Por eso cuando usted llega a la congregación y la palabra comienza a trabajar con usted, la palabra lo que está haciendo es elaborando, dándole forma, haciendo que usted pueda moldearse para encajar en esa piedra. Porque si no, usted será una piedra constantemente de tropiezo. Porque dice la palabra que hay piedras para construir, pero también dice que hay piedras de... Y aún dentro de las iglesias hay muchas piedras de tropiezo. Pero eso no es aquí, eso es en otras iglesias, aquí no. Eso es en otras iglesias, aquí no. Aquí todas las piedras son hermosas. Así que ahora cada piedra tiene que tomar la forma de la piedra angular, tiene que dejarse moldear, tiene que ajustar su forma, su carácter, lo que es a lo que Cristo quiere que sea. No, pastor, es que yo soy así, nadie me va a cambiar. Nunca encajarás. Pastor, es que yo soy así y difícilmente tú no cabes en este edificio. En lo que Dios quiere construir, tú no encajas. Por eso usted ve que siempre que Dios trae gente, usted ve que quizás el criminal más espectacular, luego usted lo ve a una persona sumisa y dice, pero ¿y cómo va a ser? Es que no podía venir con las actitudes de afuera aquí adentro. Por eso comienzan a moldearlo. Ahora, mire esto. Usted y yo somos piedras, pero ahora Dios simplemente no quiere que seamos piedras de construcción, sino que quiere que seamos piedras de testimonios. Que seamos piedras de testimonios, para que otros puedan ver la grandeza de Dios en nosotros, para que otros puedan ver la grandeza de Dios en nosotros. ¿Y cómo funciona esto? Vamos a un versículo para que esto sea espiritual. Vamos. Lucas capítulo 19 versículo 40. Vamos a comenzar aquí. Dile que está a tu lado, las piedras hablan. De verdad, pastor, sí, las piedras hablan. Yo te lo voy a probar con la palabra. Lucas capítulo 19.
39 y el 40, 19, versículos 39 y 40. Dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué reprende a tus discípulos? Porque cuando el maestro hizo la entrada triunfal, todo el mundo comenzó a decir: Hosana, Hosana, al rey, al grande, al que ha hecho proezas, al que ha hecho cosas tremendas, al que ha hecho milagros. Todo el mundo comenzó a declarar la grandeza de Jesús, porque eran piedras que estaban hablando. Pero nadie de los fariseos dice: maestro, manda a todos a que callen. Y mire lo que le contesta. Él le respondió y les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. En otra versión dice: las piedras aún hablarían. Así que entonces esto me enseña que las piedras hablan. Pastor, no entiendo. Quédese conmigo que yo lo voy a llevar. Ahora vayan al Antiguo Testamento conmigo. Libro de Deuteronomio, comencemos ahí. Sígame, porque lo voy a llevar poco a poco. Sígame. Deuteronomio, capítulo 27. Dios le da las instrucciones a Moisés, y ahora Moisés, sabiendo que su tiempo está terminando, sabiendo que ahora tiene que entrar un Josué, porque todo Moisés tiene que tener su Josué. El problema de muchos pastores es que piensan que seguirán siendo Moisés toda la vida y no preparan Josué para que cuando ellos no estén puedan seguir la obra. Eso es aparte, eso lo predico otro día. Y ahora Moisés, sabiendo eso y escuchando las instrucciones, levanta al pueblo de los ancianos. Y en el capítulo 27, versículo del 2 al 8, miren lo que dice Moisés. Le dijo: el día que pases el Jordán, ¿a quién le está hablando? Al pueblo, y específicamente ¿a quién? A Josué. Porque quien pasó el pueblo por el Jordán fue Josué, no fue Moisés. Y ahora le dice: el día que pases el Jordán a la tierra que Jehová tu Dios te da, levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Levantarás piedras grandes y las revocarás con cal. Y escribirás en ellas todas las palabras de esta ley cuando hayas pasado para entrar en la tierra que Jehová tu Dios te da. Tierra que fluye leche y miel, como Jehová el Dios de tus padres te ha dicho. Cuando pues hayas pasado el Jordán, levantarás estas piedras que yo os mando hoy en el monte Ebal, y las revocarás con cal, y edificarás allí un altar a Jehová tu Dios, altar de piedras. No alzarás sobre ellas instrumentos de hierro. De piedras enteras edificarás el altar de Jehová tu Dios, y ofrecerás sobre él holocausto a Jehová, y sacrificarás ofrendas de paz, y comerás allí, y te alegrarás delante de Jehová tu Dios, y escribirás muy claramente en las piedras todas las palabras de esta ley. Entonces Moisés le está dando las instrucciones a Josué, está diciendo: cuando pases el Jordán a la otra tierra, porque el paso del Jordán significa entrar a una nueva etapa, entrar a una nueva temporada, entrar a algo nuevo. Y ahora le está diciendo: cuando pases de esta tierra, que no es la que Dios te prometió, a la tierra que Dios te prometió, levanta piedras. Pero estas piedras tenían una asignación específica, y era dar testimonio de lo que Dios había hecho en aquel lugar. Y ahora cuando vamos al libro de Josué, vaya conmigo allá al libro de Josué, capítulo 4, ahora José, siguiendo las instrucciones, mira lo que sucede. Capítulo 4. Cuando toda la gente hubo acabado de pasar el Jordán, Jehová habló a Josué diciendo: toma del pueblo 12 hombres, uno de cada tribu, y mándales diciendo: tomad de aquí, del medio del Jordán. Escuche bien ese versículo: tomad de aquí, del medio del Jordán, donde el lugar donde están firmes, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes. Escuche bien que las piedras usted no las va a tomar de cualquier lugar. Dice: vas a tomar piedras del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes. ¿Dónde es el lugar que están firmes los pies de los sacerdotes? Diga conmigo: Cristo es la roca. Donde los pies de los sacerdotes están afirmados es en Cristo. Dice la palabra que Dios es el que afirma los pasos del justo. Dios es el que afirma tus pasos. Así que estas piedras se van a levantar no de lo que tú eras antes, sino de lo que eres ahora. Por eso yo no estoy de acuerdo con los predicadores que dicen: no, porque yo maté a 40, porque yo mataba, porque yo robaba. Yo movía 40 kilos.
Esas no son las piedras que Dios quiere que la gente escuche. Porque le está dando gloria al diablo más que a Dios. Por eso usted ve que yo puedo decir una que otra cosa, pero nunca le diré, ay, yo maté a aquel, yo le di un tiro a aquel. No, porque las piedras que Dios quiere que tú levantes son piedras de un nuevo comienzo. Son testimonios nuevos, son testimonios de aquel que te ha afirmado, son testimonios de aquel que puso tus pies sobre piedra, de aquel que te negó, que puso tus pies sobre roca, no testimonios del pasado. Así que no vas a levantar piedras de cualquier lugar, vas a levantar piedras, dígale que tú lado, de un nuevo comienzo. Sígame, que yo sé para dónde voy. De en medio del Jordán, del lugar donde están firmes los pies de los sacerdotes, 12 piedras levantarás, las cuales pasaréis con vosotros, y levantadlas en el lugar donde habéis de pasar la noche. Entonces Josué llamó a los 12 hombres, a los cuales él había designado de entre los hijos de Israel, uno de cada tribu, y les dijo Josué: pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán. Pasad delante del arca de Jehová vuestro Dios, a la mitad del Jordán. Para tú poder levantar piedras, primero tienes que pasar por su presencia, porque el arca era tipo y sombra de la presencia de Dios. Y no te bien que él le dijo: vayan allí, coman 4 piedras y... No, él dijo: van a pasar delante de la presencia de Dios, y allí entonces cogerás piedras. ¿Por qué? Porque cuando tú atraviesas la presencia de Dios, la presencia de Dios te santifica y te cambia. Y ahora cuando tomes las piedras tendrás algo nuevo que escribir en ellas. Dios no quiere que venga gente cualquiera a levantar piedras. Dios quiere gente que sepa atravesar su presencia. Y ahora cuando atraviesas su presencia hay cambios. Es imposible que tú estés en la presencia de Dios y que tu vida no cambie. Ahora cuando atraviesas la presencia, eso te capacita para poder levantar, para poder coger, para poder establecer una piedra de testimonio. No me digas que quieres dar testimonio si no has atravesado su presencia, porque si no has atravesado tu presencia sigues siendo el mismo de antes. Y Dios no quiere que tú escribas cosas viejas. Tu amor es un periódico de ayer que nadie más procura ya leer. Eso lo dijo el profeta Héctor Lavoe. Así que Dios quiere que la gente que levante piedras sea gente que hayan atravesado, que hayan experimentado su presencia. Pasarán delante del arca de Jehová, que es tipo de la presencia, y eso te capacitará, eso te habilitará para poder coger piedras y pasar al otro lado y levantarlas. Y cada uno de vosotros tome una piedra sobre su hombro conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, para que esto sea señal entre vosotros. Y aquí quiero entrar en algo profundo. Para que cuando vuestros hijos pregunten a sus padres mañana diciendo qué significan estas piedras, les responderéis que las aguas del Jordán fueron divididas delante del pacto de Jehová, delante del arca del pacto de Jehová. Cuando ella pasó el Jordán, las aguas del Jordán se dividieron, y estas piedras servirán de monumento conmemorativo a los hijos de Israel para siempre. Y los hijos de Israel lo hicieron así como Josué les mandó. Tomaron 12 piedras del medio del Jordán, como Jehová lo había dicho a Josué, conforme al número de las tribus de los hijos de Israel, y las pasaron al lugar donde acamparon y las levantaron allí. Josué también levantó 12 piedras en medio del Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y han estado allí hasta hoy. Diga conmigo: 12 afuera y 12 adentro. Dice que tomaron las piedras conforme al número de las tribus, que son 12. Y ahora cuando tomaron las piedras, dice que las pusieron en el lugar donde Dios los llevó, en el lugar donde Dios los hizo pasar, la tierra que Dios le había prometido. Esto lo que me enseña es que cuando Dios me lleva a un lugar, yo tengo que hablar de quién fue el que me llevó. Acuérdate de dónde te sacó y no olvides ninguno de sus beneficios. Así que esas piedras lo que estaban decretando y diciendo era lo que Dios había hecho en aquel lugar. Pero ahora Josué dice: no simplemente voy a levantar estas 12,
hacia adentro. Esto me enseña de que yo no me puedo olvidar de dónde fue que Dios hizo el milagro conmigo. Por eso nunca me olvidaré de un lugar en Trujillo Alto, en San José, llamado Cristo la Roca, que fue donde Dios me rescató a través de un hombre llamado Ricky Torres, que muchos lo critican hoy, pero edificó en mi vida. Y la palabra que usted oye hoy es gracias a que yo atravesé aquel Jordán. Aquel fue mi Jordán. Allí fue donde Dios me rescató, allí fue donde Dios me hizo atravesar. Y allí yo dejé piedras fundamentadas, allí yo trabajé, allí yo edifiqué, allí yo dejé algo. Aunque salí de aquel lugar, algo dejé yo allí, porque me acuerdo cuando estábamos construyendo, Hugo estaba allí, estábamos horas y horas, días sin dormir, para que el día que se fue a abrir el templo grande, porque cuando llegamos era simplemente un hangar donde las cacas de las palomas se estaban, que cuando llegábamos había que llegar temprano para limpiar todo aquello, para que cuando llegara el resto del pueblo todo estuviera listo. Allí yo sembré, allí yo edifiqué, allí yo hice lo que tenía que hacer, dejé piedras establecidas en aquel lugar, y estoy seguro que el día que yo vaya por allí me van a decir: mira quién está ahí, Jesús, el que trabajaba en Ujier, el que grababa los cassettes, el que estaba en el parking, porque yo dejé piedras establecidas donde Dios hizo la obra conmigo. Y ahora Josué estaba dejando piedras establecidas donde Dios había hecho la grandeza con el pueblo. Es que muchas veces no nos acordamos dónde fue que Dios hizo la obra. Muchas veces nos olvidamos, pero Dios no quiere que te olvides de dónde te sacó y cómo te sacó y en dónde te sacó. Así que Josué, estableciendo esto, dijo: voy a dejar estas piedras aquí. Y quizás son piedras que nadie las ve, porque ¿sabes qué? Cuando el pueblo pasó el Jordán se volvió a cerrar, y ahora las piedras están allí escondidas. Dice que están allí hasta hoy, y el que pasa por fuera del Jordán no verá aquellas piedras, pero Josué siempre se acordará de ellas. Porque hay piedras que tú vas a dejar que nadie las va a ver, pero lo importante es que tú te acuerdes dónde dejaste tu piedra. Lo importante es que tú recuerdes dónde tú sembraste, dónde tú hiciste, dónde tú marcaste el territorio de donde Dios te sacó. Y ahora, al otro lado ya habían atravesado, el Jordán se cierra, y ahora dice que pusieron piedras al otro lado. Ahora, ¿para qué eran las piedras entonces? Versículo 19, búsquelo. Versículo 19, ahí mismo, capítulo 4. El pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significa estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habías pasado, y la manera que vuestro Dios lo había hecho en el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasáramos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Entonces, ¿para qué eran las piedras? Las piedras eran para dar testimonio a tus hijos, para que cuando vuestros hijos pregunten: ¿y esas piedras qué significan?, puedan decirle: es que tu papá edificó una iglesia, es que tu papá edificó un colegio. ¿Qué estás edificando? ¿Qué están viendo tus hijos en ti? Cuando tus hijos le pregunten a sus tíos, cuando tú no estés quizás, ¿qué podrán decir de ti a tus hijos? Porque Jehová está diciendo: pon estas piedras aquí, para que cuando la generación venidera pregunte, puedan decir: es que Jehová hizo proezas, grandezas, abrió el Jordán para que nosotros pudiéramos pasar. Es que Jehová hizo cosas grandes en medio del pueblo. Lo que pasa es que Jehová, Dios, hace cosas grandes con la gente, y la gente no deja marca, la gente no deja huella. Y hoy en día en las iglesias hay mucha gente que no dejan huella. ¿Y quiénes son esa gente, pastor? Son la gente que entran y salen. Yo le llamo John Doe. ¿Qué son John Doe, pastor? Gente que mueren y nadie los puede identificar. En las iglesias hay muchos John Doe. Gente
que entran y salen y de momento se desaparecieron. Gente que entran y salen y nunca ponen la mano de al lado. Gente que entran y salen y no dejan ningún testimonio. Ahora, ¿saben? Dentro de las iglesias también hay gente que pone su piedra. Yo puedo enseñarle fotos cuando esto estaba comenzando y yo y el pastor Carlos, que este día la vi, esto estaba negro, lleno de hollín, y nosotros sí, mira, en corto, en mahón, en corto, en tenis, con un mapa. Si algún día me preguntan, ¿y quién te ayuda a edificar? Mira esta foto. Esta es una de mis piedras de testimonio. Pero hay mucha gente que no se dedica, que se dedican a no hacer nada y no dejan ninguna marca, no dejan ninguna huella. Y Dios quiere que si Él hizo algo grande contigo, tú levantes una piedra de testimonio. Él quiere que tú seas la piedra de testimonio para que cuando alguien venga y diga, y esto es una piedra de testimonio. ¿Saben qué? Yo soy una piedra de testimonio. ¿Y cómo usa una piedra de testimonio? Bueno, pero Javier, Dios ha hecho algo en mí. Tú que me conoces de tiempo, ¿ha hecho algo en mí Dios? Te doy testimonio de que Dios me ha cambiado. Puedo decir que soy una piedra de Dios, pero Javier me conoce. Porque cuando hay cambios en ti y Dios opera contigo, de por sí ya tú eres una piedra de testimonio. Porque cuando te ven tus amigos o los que te conocían, los que tú hacías antes, dicen, si Dios hizo eso con Jesús, lo puede hacer con cualquiera. ¿Y por qué, pastor? Porque yo no era fácil. Porque yo hacía mis maldades, yo hacía mis cosas. Usted hoy ve la gloria, pero no conoce la historia. Si conociera la historia, ni se congregara conmigo. Ah, bien, si conociera mi historia, ¿verdad? Pero hoy usted lo que está viendo es una piedra de testimonio de que el Dios de los cielos es real y puede operar milagros en gente que nadie creía en ellos, en gente que todo el mundo había desechado. Dios puede hacer cosas grandes, pero ¿saben qué? Él quiere que tú seas su piedra de testimonio. Y ahora José levanta estas piedras, y esas piedras están allí hasta hoy, para que todo el que pregunte diga, ¿y estas piedras qué significa? Es que Jehová es grande para hacer milagros, es que Jehová es grande para hacer proezas, es que Jehová es grande. Ahora, ¿dónde se plantaron estas piedras? Y aquí quiero entrar y quiero que vayas conmigo. ¿Dónde se plantaron estas piedras? Estas piedras se plantaron al otro lado del Jordán. ¿Y qué significa Jordán, pastor? Vamos a ver. Jordán, en el hebreo original es meter y significa sometimiento, obediencia, humillación, significa despojarse. Oiga bien lo que significa Jordán: sometimiento, obediencia, humillación, despojarse. ¿Saben quiénes son los únicos que pasan al otro lado? Los que se someten, los que se sujetan, los que se humillan, los que obedecen. Lo que pasa es que la gente quiere llegar a un lugar más allá sin pasar el Jordán. Imposible que llegues al otro lado sin pasar el Jordán. Imposible que llegues al otro lado sin humillarte, sin someterte. No, pastor, es que mi carácter es así. Papá, prepárate porque el Jordán se va a cerrar encima de ti. Prepárate porque te ahogarás en el Jordán. Porque Jordán significa someterse, humillarse, descender, obedecer. Y ahora ellos atravesaron el Jordán en obediencia, y esto le da la capacidad de llegar al otro lado. El paso del Jordán o la apertura del Jordán es la tipificación de la entrada a algo nuevo, a una nueva temporada, a un nuevo comienzo y a una nueva criatura. Te lo voy a repetir. El paso del Jordán o la apertura del Jordán es la tipificación de la entrada a algo nuevo, a una nueva vida, a una nueva temporada o a una nueva criatura. Entonces, ¿y qué tiene que ver eso con nosotros, pastor? Ahora te voy a llevar, porque eso fue en el Antiguo Testamento, pero en el Nuevo Testamento pasó lo mismo. ¿De verdad, pastor? Sí. En el Nuevo Testamento el Jordán se abrió. Pastor, pero es que en ningún momento en el Nuevo Testamento el Jordán se abrió.
Ahora, Jordán le dije que significa humillación, que significa sometimiento, que significa descender. Libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que y Jordán significa despojarse, sino que se despojó, tomando forma de siervo y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre Jordán significa humillación. Asimismo, haciéndose, Jordán significa obediencia. Obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Jesús se somete, obedece al Padre, se despoja, desciende, toma forma de hombre, se humilla, y por lo cual Dios lo atraviesa al otro lado. Dice que le dio un lugar más alto. Ahora mire esto, esa humillación y ese despojo y ese sometimiento de Jesús creó algo para ti y para mí. ¿Qué creó? El libro de Lucas. Sígame, no se me pierda el libro de Lucas. Tú y yo somos el resultado de la humillación de Cristo. Tú y yo somos el resultado del despojo de Cristo. Porque por esa acción el Jordán se abrió para ti y para mí. Lucas capítulo 23. Lucas capítulo 23. Versículo 44 al 46. Mira lo que dice allá. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. El sol se oscureció y el velo del templo El Jordán en el Antiguo Testamento lo que estaba tipificando era el velo del templo. Pero ahora, como Josué se somete a obediencia, los sacerdotes obedecen lo que dijo Dios, porque para que el Jordán se abriera, los sacerdotes tuvieron que obedecer. Para que el Jordán se abriera, Josué le dijo a los sacerdotes: van a tomar el arca del pacto y van a mojar los pies. Y cuando los pies de ustedes junto con el arca del pacto esté dentro del Jordán, entonces el Jordán se abrirá. Los sacerdotes pudieron haber dicho: yo mojarme los pies. No, pero los sacerdotes se sometieron, se humillaron, obedecieron. Ahora mojan sus pies en el Jordán. Y cuando usted lee la escritura, dice que cuando los pies de los sacerdotes hubieron entrado al Jordán, las aguas del Jordán se abrieron. ¿Qué pies estaban dentro del agua? El pie de los sacerdotes. Entonces la palabra dice que Cristo es el sacerdote hecho según el orden de Melquisedec. Y ahora este sacerdote se somete a la reunión que hubo en el cielo, porque en el cielo hubo una reunión, ¿usted lo sabía? En el cielo se convocó una reunión de gerenciales. Aquí no podían entrar ángeles. No, allí fue una reunión de gerenciales. ¿Quiénes estaban allí? Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y ahora en la mesa de negociaciones, el Padre dice: la humanidad se está perdiendo. El Espíritu Santo dice: así es. Y Jesús dice: no tenés que ir. Y el Padre dice: te tengo que enviar, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió. ¿Sabe qué? Jesús vino por obediencia, porque él no pidió venir. Fue el papá que lo envió. Por eso cuando estaba en ese barrio dijo: Padre, si hay otra manera, si es posible, pasa de mí esta copa. Porque dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que envió. O sea que en la mesa de negociaciones el papá le dijo: baby, you're going down. Y Jesús dijo: ¿es okay? Abundo, me someto. Dice que él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Ahora se somete a obediencia, se humilla tomando forma de hombre, obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y cuando estaba en la cruz,
se oscurece todo y el velo, lo mismo que pasó en el Jordán, ahora pasó en el templo. Por obediencia y humillación, lo que hizo que el Jordán se abriera, hizo que el velo se abriera. ¿Y qué tiene que ver el velo entonces con el Jordán? El Jordán te daba entrada a un lugar que Dios te había prometido, a un lugar que Dios le había prometido a los padres. Y ahora el velo te da entrada, acceso directo a la presencia de Dios, al lugar que Dios prometió para ti. Pero no puedes accesar a ese lugar si no es a través de Cristo, porque Él fue quien te dio el acceso. Dice que el velo se abrió. Ahora mire qué cosa curiosa, que cuando Cristo está en la cruz y el velo se rasga, mire lo que dice el próximo versículo, póngalo. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Ahora dígale a que está a su lado: quedaron 12 discípulos. Josué dejó 12 piedras cuando el Jordán se abrió. Pero cuando el velo se rasgó, Jesús dejó 12 piedras también. ¿Y por qué esas 12 piedras dieron testimonio de Cristo? Hoy tú y yo conocemos el Evangelio. Hasta el día de hoy esas piedras siguen vivas. Porque cuando el velo se rasgó, ahora Jesús deja 12 piedras de testimonio, los cuales Él había enseñado. Cuando usted va al libro de los Hechos, dice que cuando Cristo resucitó, se volvió a reunir con los 12. Y estuvo 40 días repasando lo que le había enseñado en 3 años y medio. Dice que ahora se reunió con ellos, comenzó a hablarle lo que era el reino. ¿Por qué? Porque Él tenía que irse, pero ellos se tenían que quedar como piedra de testimonio. Así que ahora el velo se abre y quedan las 12 piedras, llamadas discípulos. Y estos discípulos dan testimonio de lo que hace el Cristo, de las grandezas de Él. Y hoy en día tú y yo conocemos sus grandezas porque Él dejó piedras de testimonio. ¿Para qué? ¿Para qué eran las piedras de testimonio? Dice allí que estas piedras de testimonio serán para que cuando los hijos, para que cuando las generaciones venideras pregunten ¿qué son esas piedras? Pueden decir: es que Dios es grande, es que Dios es excelso. ¿Cuántos de ustedes vieron a Cristo en la cruz? Ahora, ¿cuántos de ustedes creen que Él murió en la cruz? ¿Por qué lo creemos? Porque hubieron 12 que dieron testimonio de que eso ocurrió. Y porque esos 12 dieron testimonio, ahora tú y yo podemos creer. Tú y yo somos los hijos que está hablando el libro de Josué, que cuando pregunten los hijos, porque dice el libro de Juan capítulo 1 versículo 12, que aquellos que le recibieron, a los que le confesaron, a estos le dio la potestad de ser llamados hijos. Ahora tú y yo creemos porque Él dejó plantadas 12 piedras llamadas discípulos para que dieran testimonio de lo que ocurrió. Pero ellos no estaban allí. Sí, habían algunos de ellos esparcidos por allí mirando. No estaban todos, pero qué bueno que después se les aparece a los 12. ¿Y por qué Él hizo esto, pastor? Para confirmar lo que ya Él le había dicho. Porque Él le había dicho a ellos: es necesario que yo muera, es que tengo que ser crucificado. Ellos sabían lo que iba a acontecer, pero ahora Él, para cerciorarse de que ellos iban a dar un testimonio certero, resucita y se les aparece. ¿No cree usted que Él pudo haber resucitado e irse directo al Padre? ¿Y por qué se les aparece de nuevo? Para certificar de que lo que Él les había enseñado hubiese quedado claro y el testimonio fuera certero. Y ahora estos 12 comienzan a esparcir el Evangelio, comienzan a hablar de lo que habían aprendido con el Maestro. Y hoy, generaciones por generaciones, por generaciones, por generaciones, conocen lo que aconteció, porque hay 12 que hablaron. La pregunta es: de tu generación en adelante, ¿quién conocerá? Cuando pregunten tus hijos, ¿qué le dirán? ¿Qué testimonio estás dejando? Porque sabes, tú eres la piedra de Dios. No, pastor, sí, tú eres la piedra de Dios.
te lo voy a probar. Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, búscalo, Hebreos capítulo 10. Vamos a probarlo por las palabras, entonces es una piedra. Hebreos capítulo 10, versículos 19 y 20. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo que es su carne. Así que nos está diciendo que ese camino se abrió para que Dios pudiéramos, ¿qué?, tener acceso. Pero entonces ahora, 2 de Corintios, mira lo que dice, búsquelo, 2 de Corintios capítulo 3, versículo 1 al 3, 2 de Corintios. Comencemos otra vez a recordarnos a nosotros mismos. ¿O tenemos necesidad, como algunos, de cartas de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres. Díganle a su lado, ¿qué tipo de carta eres? Porque hay cartas con noticias negativas y hay cartas con noticias positivas. Y Pablo está diciendo, ustedes son cartas. Ahora, ¿qué cartas? Siendo manifiestos que sois cartas de Cristo. Díganle a su lado, tú eres una piedra de testimonio. Se supone que la gente vea en ti el testimonio de Cristo. Si yo fuese y le preguntara a tus vecinos, ¿qué me diría? Ay, usted es el pastor de ella. Como le grita al marido, si usted viera. Ay, eres una carta tremenda. Eres el 8 de basto en la prima. Si yo le preguntara a tu vecino, ¿qué diría? Ay, en esa casa hay una gritería constante. El padre pelea con el hijo con la madre, el hijo con la hija. Eso está. ¡Qué carta! Lo que pasa es que pensamos que somos cartas. ¿Sabes qué? Aquí adentro cualquiera es una tremenda carta, porque todo lo que hace y se deja llevar por el flow. Pero en tu casa, ¿qué carta eres? En tu casa, ¿qué piedra de testimonio eres? ¿Qué dirían tus compañeros de trabajo de ti? Por favor, ahora lo quieren, cuando salgan todos, hagan una lista de donde trabajan todos, porque voy a visitar sus trabajos. Ay, no, pastor, no vaya a volver a preguntar por mí, porque después decir que yo soy el que me paso sentado ahí en la góndola, que no quiero trabajar. Pastor, no vaya a mi trabajo, porque después decir que yo soy el que cojo 45 minutos en vez de media hora de break. Pastor, no vaya a mi trabajo, porque después decir que yo soy el que peleo con el jefe. Ay, pastor, de vez en cuando yo hablo malo en el trabajo, pastor. ¿Qué carta eres? ¿Qué piedra de testimonio eres? ¿Sabías tú que la gente te está mirando como una carta? Dice que somos cartas de Cristo, leídas por todos los hombres. Estás en la mira del impío. ¿Y por qué? Porque Dios quiere hablar a través de ti. Por eso es que las piedras hablan. Por eso es que las piedras dicen quién es Él. Por eso es que las piedras clamarían si otros se quedarían callados. Entonces, ¿qué tipo de carta es? Porque dice que somos cartas de Cristo, expedidas por nosotros, escritas no con tinta. Ahora escucha esto, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedras, sino en tablas de carne del corazón. Ahora Moisés le da instrucciones a Josué y le dice: cuando pases al otro lado, vas a poner unas piedras y en esas piedras vas a escribir los decretos, los estatutos, vas a escribir cómo se debe comportar el pueblo de Israel y vas a decretar las grandezas de Dios. Pero ahora Pablo dice que nosotros no somos escritos en tablas de piedra, que ahora todo aquello que escribieron en tablas de piedra debe estar escrito en tu. Pero si allí lo escribieron
en piedras y ahora Dios lo escribe en tu corazón. Tú eres semejante o similar a aquella piedra. Porque lo que se escribió en aquella piedra, ahora Dios lo escribe en ti. Para que lo que otros leen en piedra, otros lo lean en ti. Es un trabajo, pero entiéndalo. Porque los hijos de Israel leen el testimonio en las piedras que sembró Moisés. Pero en Puerto Rico, la gente lee el testimonio en ti. La gente lee el testimonio en tu comportamiento. La gente lee el testimonio en cómo tú te manejas. La gente lee el testimonio y dice, si ese es cristiano, yo no quiero. ¿En qué iglesia se congregará? El pastor debe ser igual. Ay, pastor, yo sabía que esto te iba a bendecir. Alguien debió haber dicho amén a eso. Yo sé que hoy los amenes van a mermar, porque la gente brinca y corre cuando Dios te va a prosperar, viene un año de abundancia, crecimiento, finanzas a granel, todo el mundo corre y pacta. Pero cuando Dios te habla, ¿cómo te estás comportando? ¿Sabes qué? Esto que estoy predicando, no creas que es por ti, no lo creas, porque sí, es por ti. Así que no lo creas, esté seguro. Quizás no lo digo para ti, pero es por ti. Y en ese tipo de ambiente, en ese tipo de palabras, hay pocos amenes. Porque la gente piensa que porque vengo a la iglesia y tranquilizo mi conciencia espiritual, ya soy una buena piedra. Pero ¿saben qué? Hay piedras de testimonio y hay piedras de tropiezo. ¿Sabía usted que muchos creyentes hoy en día son piedras de tropiezo para los impíos? Porque sean piedras de testimonio o sean piedras de tropiezo, sigue siendo piedra. Pero muchos impíos no quieren ni siquiera venir a la iglesia, porque las piedras que ven allá afuera no dan testimonio. Son piedras con limo. ¿Y qué es limo, pastor? Son piedras que tienen limo. El limo es una cosita verde que hace que la gente... ¿Estás haciendo tu reparar al impío? Entonces Dios quiere usar piedras para cosas grandes. Escucha bien, Dios quiere usar piedras para cosas grandes. Ahora yo entiendo por qué cuando David fue a pelear contra Goliat no cogió una lanza, no cogió una espada, lo que cogió fue una... Porque Dios utiliza piedras para derribar gigantes. Porque Dios utiliza piedras. Yo no sé cuántos de ustedes han pasado por gigantes de escasez financiera, gigantes de divorcios, gigantes de enfermedad, gigantes, diferentes tipos de gigantes. Pero si todavía estás vivo, es porque tú eres la piedra que derrotó ese gigante. Si todavía estás de pie, es porque tú eres la piedra que venció. Porque Dios utiliza piedras para derribar gigantes. Dios utiliza piedras para derribar gigantes. David no podía darle al gigante con otra cosa, ni con una vara, tenía que ser como una piedra. Tú eres la piedra que derriba gigantes. ¿Qué gigante? ¿Saben qué? Hay un gigante allá afuera ahora mismo que dice que la economía está colapsando. Que la economía, pero ¿saben qué? Tú eres la piedra que vencerá a ese gigante. Yo no sé si tú lo puedes entender, pero mientras otros allá afuera están colapsando, tú eres la piedra que Dios va a bendecir para que la gente pueda ver la grandeza de Dios en tu vida. Y mientras otros se mueven, perecen, porque no tienen nada, tú estarás en abundancia, tú estarás en bendición, tú estarás en crecimiento, porque tú eres la piedra del testimonio de Dios. Ay, ay. Déjame terminar. Primera de Pedro, termino con esto. Primera de Pedro. ¿Dónde está Primera de Pedro? Antes de Segunda de Pedro. Al final de su Biblia, búscalo. Primera de Pedro, está después de Hebreos, búscalo. Primera de Pedro, búscalo. ¿Lo encontró? Pues espérame que ya no he llegado. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 5 y 6. Vamos a leer desde el 4, dice: acercándonos a Él, piedra viva
desechada ciertamente por los hombres, mas por Dios, escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras. ¿Quiénes son vosotros? Dile a su lado, está hablando de mí, está hablando de mí. Ahora, miren lo que dice, acercándose a Él. ¿Quién es Él? La piedra angular. No es que la piedra angular se va a acercar a ti. No es que la piedra angular se va a acomodar a ti. Es que tú te vas a acomodar a la piedra angular. Como piedras vivas, ser edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por el cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra de ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en Él no será avergonzado. Para vosotros pues, los que creéis en Él, para los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Qué nos está queriendo decir esto? Que Cristo es la piedra sobre la cual tú y yo somos edificados. La piedra que aquellos dijeron, no, porque a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Lo desecharon, lo criticaron, lo vituperaron. Pero ¿sabes qué? Por esa humillación, por eso Él vino a ser piedra de ángulo, para que tú y yo hoy podamos ser piedras adheridas a Él y dar testimonio de su grandeza. Ahora somos edificados sobre esa piedra de ángulo. ¿Sabe algo? Cuando usted va al Antiguo Testamento, usted notará que siempre que los grandes patriarcas, Abraham, Noé, Elías, David, Salomón, siempre que iban a sacrificar ofrenda, hacían un altar de piedras. Siempre que iban a sacrificar ofrenda, hacían un altar de piedra. Y ahora Cristo va a la cruz y se convierte en la piedra de ángulo, y tú y yo somos adheridos a esa piedra, y ahora tú y yo somos el altar de Dios para ofrecer sacrificio de obediencia, para andar con cordura, para hacer lo que establece en la palabra, porque esa es la alabanza que a Él le agrada, que seamos obedientes. Por eso Él dice, obediencia quiero y no. Porque siendo un altar obediente, ya el sacrificio está hecho. Entonces tú eres la piedra de Dios. ¿Qué están viendo la gente en ti? ¿Qué testimonio estás dando? ¿Qué habla la gente de tu persona? Porque lo que la gente habla de tu persona es lo que están hablando de Cristo. Lo que pasa es que no hemos visualizado y no hemos entendido la magnitud de lo que es confesar al Señor. Y pensamos que confesar al Señor es simplemente adherirnos a una salvación y a una congregación que nos sentimos bien, y que el hermano del lado me abraza, y que el grupo de oración el Señor es fiel, qué bueno. Es más que eso. Tú eres una carta, y sobre ti Dios está escribiendo las letras de las próximas generaciones. Tienes una responsabilidad tan grande. Sobre ti Dios está escribiendo las letras que le darán dirección a las próximas generaciones, porque tú eres una piedra de testimonio. ¿Qué hablarán las próximas generaciones de esta casa? Yo te puedo decir, dirán que esta casa se levantó, se edificó, dirán que esta casa creció, dirán que esta casa impactó el pueblo de Río Grande y era adyacente, dirán que de esta casa salieron pastores, profetas, apóstoles, ministros, competentes del nuevo pacto. Yo sé lo que se va a hablar de esta casa, porque estoy edificando. Estoy edificando, la decisión para que estamos edificando juntamente con Él. No estamos edificando solos. Él es la piedra de ángulo de esta casa. Y ahora cada cual que llega a esta casa como piedra viva tiene que. Por eso usted ve que gente que llega a las iglesias y no caen en la visión, es cuestión de tiempo para que. Y no es que sean malas piedras, es que no eran piedra para esa casa. Quizás eran piedras para otra casa. Pero si usted llegó a esta casa y se adhiere a la visión, créame que usted en algún momento encajará en algún lugar.
y será una piedra efectiva para lo que Dios quiere edificar en este lugar. Usted es piedra de testimonio. Usted es piedra. Ahora, mire esto. Dice la palabra que Josué dejó 12 piedras. 12 piedras de testimonio. Y dice la palabra que cuando el velo se rasgó, Jesús dejó 12 discípulos de testimonio. Si lo vemos a la luz de la revelación, escucha bien esto. Ponte de pie porque esto es profético para muchos aquí. Si usted ve esto a la luz de la revelación, si Josué dejó 12 piedras y Jesús dejó 12 discípulos, yo creo que este año 12 es el año donde Dios hará grandes cosas contigo para que puedas ser el testimonio de la grandeza de Dios. El 12 no es por casualidad, es que este es un año de testimonio donde Dios va a levantar sus hijos como nunca antes, donde Dios te va a bendecir, donde Dios te va a sacar a la luz, donde aquellos que no creían en ti tendrán que ver lo que Dios dijo, lo que Dios habló. Aquellos que pensaban que te ibas a morir tendrán que verte de pie, porque serás una piedra bien cimentada sobre la roca. Año 12, año de testimonio. Mire, ¿sabe qué? Yo no sé usted, pero yo voy a dar testimonio de lo que ha pasado en el 12. ¿Qué ha pasado en el 12? Se está expandiendo la casa. ¿Qué ha pasado en el 12? Vamos a levantar, mire, sí, lo va a tener que salir corriendo, el video va a tener que salir corriendo, el alcalde va a tener que pedirle permiso a usar los edificios de Río Grande, porque todo va a ser mío. En el 12 me quedo con este pueblo. De verdad, pastor, sí, para que la gente pueda tener testimonio de que el Dios que nosotros le servimos, cuando la economía está colapsando, la iglesia está comprando. Cuando la economía está cayendo, la iglesia está invirtiendo. Porque eso es testimonio para el que ve allá afuera y dice, ¿cómo es posible que estén comprando en este tiempo, donde es tiempo de maldad? No guardes, donde el orín y corrompen, sino que invierte en el reino de Dios. Yo voy a invertir lo que tengo en el reino, voy a edificar, porque yo sé que lo que sea edificado será piedra de testimonio para los que vean. Año 12, Dios hará cosas extraordinarias contigo y vas a ser una piedra de testimonio. Aquellos que no apostaron a ti, si te lo digo en son de salsa, yo diría, algunos me creían muerto, pero que va, aquí estoy, ya yo llegué. Dios te va a levantar, Dios te va a exigir. Ahora, procura ser una piedra de testimonio viva, ser una piedra de un buen testimonio para que otros puedan ver en ti la grandeza de Dios. ¿Y saben qué es lo más extraordinario de esto? Que para Dios edificar palacios o casas, las piedras tienen que ser procesadas. Porque no creas que vas a hacer una buena piedra sin pasar por el proceso. Toda piedra preciosa tiene que ser. Si usted coge un diamante directamente de la mina, usted no verá que está deforme. Pero cuando cae en las manos del joyero, comienza a darle forma. Y ahora, cuando esta piedra coge forma, se puede meter en un anillo. Ahora, si la piedra no se le dé forma, ¿se pudiera meter en ese anillo? Es que para tú poder encajar en algún lugar, tienes que dejar que el joyero te dé forma. Porque si no dejas que te dé forma, seguirás siendo una piedra, pero no procesada, no elaborada. ¿Y sabes dónde se elaboran las piedras de Dios? Te voy a decir dónde se elaboran las piedras de Dios. Las piedras de Dios se elaboran en el río. Las piedras de Dios se elaboran en el río. ¿Cómo que en el río, pastor? Coja una piedra, métela en el río y a los 2 o 3 años vaya a buscarla, a ver si tiene la misma forma. No tendrá la misma forma porque el agua, el
correr del río irá desgastando, irá quitando, pero le va dando forma. Por eso es que usted ve que un bloque no es lo mismo que un chino de río. Porque el chino de río tiene una forma redondita, bonita, ¿verdad que sí? Coja un canto de bloque y coja un pedazo de piedra, un chino de río. A ver, ¿cuál usted podría adornar en la sala de tu casa? ¿Un pedazo de bloque o una piedra de chino? Porque el chino del río está sumergido y el río le va dando forma. ¿Y qué tiene que ver esto, pastor? Cuando hablamos del río en la palabra, hablamos del